Estado Nacional. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Estamos de vuelta después de que tuvimos debates, tuvimos semanas Juegos Olímpicos. Exactamente, semanas electorales, Juegos Olímpicos, pero Estado Nacional está aquí en su horario estelar y sobre todo con muchos temas que están ocurriendo. Exactamente, ya estamos a 2 semanas de la inscripción, de que termine, ¿cierto?, el plazo para inscribir candidaturas presidenciales, y estamos esta noche con uno de los candidatos presidenciales que promete estar en la papeleta de noviembre. No sabe de primarias, no quiere saber de primarias. Eso dice, vamos a preguntarle. El candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast. Pero también tendremos nuestro panel de constituyentes. Se ha cumplido un mes desde que la convención funciona. También vamos a hablar sobre ello y tendremos nuestro panel propio de los comentaristas, analistas de la realidad. De todo eso y más comenzamos a conversar ahora. Aquí comienza Estado Nacional. Que hoy día parte oficialmente nuestra campaña presidencial. Me da lo mismo, yo creo que lo que tenemos que preocuparnos mucho más es de los problemas de las personas, que los apoyen todos los que quieran a José Antonio Kast, no tengo ningún complejo con eso. Yo les pido sinceramente que no sigan el camino de reprimir la libertad. En Renovación Nacional no ha habido, no hay, ni habrá libertad de acción. Este pacto, Frente Social Cristiano, nos va a permitir llegar al Parlamento para levantar la voz por aquellos que no tienen voz. Bueno, y empezamos y saludamos de inmediato a José Antonio Kast, candidato del Partido Republicano a la presidencia, que promete llegar a diciembre. José Antonio, buenas noches, gracias por estar aquí. Muy buenas noches y gracias por dejarme estar en el estreno, reestreno de este programa. José Antonio, muy buenas noches. Jacqueline Van Rysselberghe dijo que usted era el cura de Catapilco, recordando, ¿cierto?, al cura de Catapilco, que en 1958 obtuvo los 40.000 votos que le faltaban a Salvador Allende para salir electo, y por lo tanto salió electo finalmente Jorge Alessandri. ¿Usted está consciente de que al llevar 2 candidaturas, la derecha puede terminar no pasando a segunda vuelta? ¿Usted está consciente de que por su responsabilidad puede terminar ganando a alguien del otro lado y no pasando segunda vuelta a la derecha? Primero, en son de broma, no soy cura, me gusta Catapilco, pero claramente no vivo allá, vivo en Buin. Y cuando escucho estas cosas, yo le digo, pucha, que le tienen poca fe al candidato que llevaron a las primarias y que salió electo, porque si uno cree que yendo 2 candidatos de derecha no pasa ninguno a la segunda vuelta, quiere decir que se volvió a los 3/3 y que ese candidato no va a llegar más allá de 1/3 y por lo tanto no puede ganar en la segunda vuelta. Pero la dispersión de votos es un hecho y ha ocurrido en otras elecciones. Lo mismo se decía, que estas son como las teorías del miedo o los rumores. Entonces, oiga, ¿es cierto que usted está negociando para ser senador? No, yo voy a ser candidato presidencial, que era un rumor que hubo que desmentir. Sí. Y ahora este temor que instaló principalmente la candidatura de Joaquín Lavín, que si íbamos 2, no pasaba ninguno. Bueno, yo creo que... Lo dijo también Mario Desbordes, son varios los que dijeron lo pero mismo. hoy día ya está Sebastián Sichel en carrera, y yo creo que si fuera tan mal candidato deberían pensar en cambiarlo, porque lo que dicen hoy día, las encuestas en las cuales yo no creo demasiado, pero dicen que él está cerca del 30, yo estoy como en el 10, hoy día fue un buen día para mí, porque esto es como un tobogán. Hace 4 años estaba en un 2. Usted dice, José Antonio, que es el único candidato de derecha, pero sin embargo las encuestas dicen, o la primaria indica, que los votantes de derecha están muy entusiasmados, muchos de ellos al menos, con Sichel. Y no es de derecha, ni él lo dice. Entonces, ¿qué pasa con los votantes de derecha que no van detrás suyo, que es el único de la derecha? ¿Por qué poca fe le tienen? Quedan 3 meses. Y hace 4 años, en esta encuesta que yo les comento, marcaba 2 a 3 puntos. Hoy día, en esta misma encuesta, hoy día vengo con 10. Eso no quiere decir que esté ahí, ¿no es cierto?, en la mejor posición, pero si antes marcaba 3 y saqué 8, si hoy día marco 10, bueno, puedo estar pensando en el 15, en el 16, y esto es dinámico. La gente se va a ir ahora enterando de quiénes son los verdaderos candidatos que van a estar en la papeleta, y así como en estas otras encuestas anteriores, los que iban a ganar eran Lavín y Jadwe, y la sorpresa fue Boric y Sichel. Bueno, nosotros creemos que, a diferencia de hace 4 años, con un partido, con un centro de estudios, con un movimiento social,
con un trabajo que estamos haciendo desde ya con los apoderados de mesa, podemos dar una gran sorpresa. Solo para terminar con el punto del cura, con la Del similitud cura con el Catapilco. cura de Catapilco. Usted, entonces, Yo no soy, ha evaluado... yo soy monje de San Agustín, de 12 Bueno, años. entonces hagamos ese caso. ¿Ha evaluado bajar su candidatura presidencial para evitar el escenario de la dispersión de votos? ¿O se le ha acercado a alguien de Chile Claro, Vamos presiones. para proponerle eso? No, yo le diría que solamente comentarios a través de los medios de comunicación, rumores, dichos, que yo lo veo como una manera de tratar de impedir que uno despegue. Porque cada vez que hay alguien que dice, no, se va a bajar para ser senador, como que tratan de bajarle el vuelo a la ¿Y usted candidatura. está consiguiendo apoyos dentro de las bancadas de la UDI y RN? Entiendo que se juntó recién con el diputado Durán, por ejemplo, que es de la bancada evangélica. ¿Eso es verdad? A ver, yo sigo conversando con muchos parlamentarios. ¿Se reunió con él? O sea, sí, me he reunido con él, pero con varios, pero no pidiéndole apoyo, sino viendo la situación país, porque yo entiendo que los distintos diputados que son militantes de los partidos van a seguir la línea de su partido. Pero esto viene de mucho antes. Nosotros, antes de ser partido, creamos el Movimiento Acción Republicana porque no teníamos interés en hacer partido. Y cuando nos fueron cerrando las puertas, dijimos, bueno, tenemos que cambiar de movimiento, que podía ayudarle a distintos parlamentarios, a partido político. Y cada uno tomó su camino. Él sigue siendo diputado de Renovación Nacional y hay otros que están en calidad de independientes con los cuales también hemos conversado. Sebastián Sichel dijo esta semana que no le importaba que algunos parlamentarios de Renovación Nacional lo apoyaran a usted. Y él ha sido claro también en tomar distancia de su candidatura. Y lo primero que dijo tras ser elegido es que su proyecto y el de él representaban cosas muy distintas. Le cerró la puerta a cualquier posibilidad de pacto con usted. Bueno, nosotros entendimos ese mensaje y estamos trabajando ya con una propuesta parlamentaria propia y ya firmamos un pacto electoral con el Partido Conservador Cristiano y es el Frente Social Cristiano. Estamos muy contentos porque vamos a poder llevar candidatos militantes de ambos partidos o independientes a lo largo de todo Chile. Y para nosotros es una asociación, un pacto que nos genera mucha alegría. Ya, pero eso elimina cualquier posibilidad de volver a negociar con Chile Vamos, de ir junto a Nosotros Chile ya, de hecho, estuvimos el viernes en el CERVEL y firmamos nuestro pacto, lo dejamos inscrito con mucha antelación, porque no queremos llegar como generalmente llegan los distintos pactos a última hora. En el caso de la Constituyente, donde sí fuimos unidos, bueno, fue muy tensionante, porque llegamos temprano el mismo día, firmamos el pacto, pero hasta última hora no se ponían de acuerdo los partidos de Chile Vamos. Pues, Antonio, y nosotros tuvimos algunos problemas ahí, como se reflejaron ese día con Tere Marinovich, Ruth Hurtado. Ningún candidato le gusta contestar la eventualidad de que pierda, pero si usted no pasa a la segunda vuelta, ¿es evidente que usted vota por Sichel o no? Hagámoslo bidireccional. Sí, yo cuando venga él, yo me comprometo a preguntarle por usted. Que yo me voy a poner en los dos casos, porque yo lo que estimo es que el adversario está al frente. Nuestro adversario político es Boric y eventualmente Proboste, eventualmente Narváez o Narváez o Maldonado. Pero ahí están nuestros adversarios. Nosotros tenemos diferencias, ya lo he mencionado, y se van a ir manifestando durante la campaña. Un Estado más pequeño nosotros, menos operadores políticos nosotros, menos impuestos nosotros, quizás él un Estado más benefactor. Vamos a ir viendo cuáles son las diferencias. Si yo paso a la segunda vuelta y lo invierto un poco, voy a necesitar el apoyo de Sebastián Sichel para ganar. Y si él pasa a la segunda vuelta, él necesitaría mi apoyo. Pero tendríamos que sentarnos a conversar. Para ver cómo están las cosas hoy día. Usted vota por Sichel en segunda vuelta. Disculpen que me adelante un tema que tenemos para después. Sí. Es que usted dijo en algún momento, una declaración, que no votaría jamás por un candidato que sea partidario del matrimonio igualitario. Entonces, le quiero juntar esos dos elementos para que usted conteste. Bueno, yo sigo pensando lo mismo, pero este gobierno se ha encargado, a pesar de lo que nosotros hemos dicho, de avanzar en temas como ese. Y lo lamento, porque el presidente de la República, de donde también fue ministro Sebastián, sacó un conejo de un sombrero en la última cuenta pública y no le había hecho a ninguno de sus ministros. Entonces, lo más probable es que ese tema, lamentablemente, va a estar resuelto antes de la segunda vuelta. Por lo tanto, a pesar de que yo no votaría por un candidato que promueva eso, este gobierno lo avanzó. Ya, pero perdón. Pero es que además se queda sin candidato, porque todos los demás candidatos, usted es el único que está en contra del matrimonio igualitario. O sea, no tendría candidato si usted no pasa a segunda vuelta. No, si no es un tema de la honra, usted tiene derecho a pensar lo que quiere, pero si gana Sichel, usted dice, me tendría que sentar. ¿Se va a sentar a conversar con alguien que es partidario del matrimonio igualitario, pese que dijo que no lo haría? Será así,
nos tendremos que sentar a conversar para ver cuáles son las propuestas de él. Porque él, si no se aprobara y él siguiera avanzando en esas materias, claramente no podría votar por él. Por eso, ¿Y si se aprueba con el apoyo que él dio? Es que él no vota. No, es que nunca va a votar. Por eso. No, pero entonces, en los dos escenarios da igual, ninguno de los dos él vota, él da o no da apoyo. Lo que yo propongo es que esperemos a ver quién pasa a la segunda vuelta y dependiendo de eso, tendremos que sentarnos a conversar. Ya, o sea, No, entiendo, no se quiere casar con ese tema. No, es que no es algo que yo vaya a definir hoy día. Porque nosotros lo que tenemos que ver es, una vez que pase uno de los dos, ¿cuáles son las políticas públicas que bien impulsar? claro, si pasa usted, lo va a necesitar a él. Sí. Si pasa él y ya se votó la ley de matrimonio igualitario, se aprobó y él dio su apoyo, ¿qué va a pasar en ese escenario? Usted no lo va a... Tendremos que conversar sobre las políticas públicas que vienen hacia adelante. Porque pueden haber otras políticas públicas que a nosotros nos interesen tanto o más. La libertad de conciencia, la libertad de culto, la libertad de expresión, que no queremos que se restrinja. Por lo tanto, si no llegamos a acuerdo en los temas que queden pendientes y son relevantes, no vamos a tener acuerdo. Ya, o sea, puede estar el escenario en que usted no vote por Sichel. O sea, usted prefiere que salga, digamos, la eventualidad de que salga alguien de la oposición. Jamás voy a querer que salga alguien de izquierda radical o ultraizquierda. No, pero de centro-izquierda podría ser. ¿Como quién? Como Yasna Proboste. Es que para mí no es centro-izquierda, es izquierda. ¿Narváez? Yo preferiría a Narváez que a Proboste. O sea, si ¿Maldonado? alguien no está viendo y quiere ir a votar en las primarias de ellos, yo le recomendaría votar por Narváez. ¿Y en ese sentido, quién le preocupa más en la moneda? ¿Yasna Proboste, Paula Narváez, Carlos Maldonado o Gabriel Boric? En orden de preocupación, Boric, Proboste, Narváez, Maldonado. Un mes de la Convención Constituyente, ¿qué opinión tiene? ¿Qué análisis hace? Tengo la peor opinión. Yo aquí me encontré en la entrada con algunos miembros de la Constituyente a los cuales yo les tengo afecto, como Benito Baranda, la Constanza Juve, y creo que ellos legítimamente quieren hacer la pega. Pero cuando veo otros haciendo una ronda, cuando veo otros negando que tuvieron catering y pudieron elegir entre no sé qué cosa, pimentones con queso azul y no querían pescado, digo, esto es una vergüenza. Otros que negaban que tenían un auto. Yo no tengo problema que alguien diga, oye, yo necesito un auto, porque tengo un cargo importante, pero de ahí a negarlo. Después no han avanzado en ningún artículo. Se han dedicado... Porque todavía nunca nadie esperó que se avanzara en el primer mes en un artículo. Han avanzado, bueno, cambiemos la opinión. Han avanzado en declaraciones para liberar a los presos de la violencia extrema que se vivió después del 18 de octubre. ¿Qué tienen que hacer hablando de eso? Si ellos lo eligieron para poder sacar una constitución. Después hay dos personajes adentro que se pasean con corpóreos. Entonces, es una vergüenza y espero que rectifiquen. ¿Por qué ve la mitad del vaso vacío cuando muchos constituyentes, a través de columnas de opinión o distintas entrevistas, incluso los que hablan menos cuando uno les pregunta a distintos sectores, dicen que esto está avanzando en silencio, la gente está dialogando, se están rompiendo las barreras? ¿Usted no ve eso o no quiere verlo? No, lo que yo veo a través de los medios, Pero yo les usted tiene la responsabilidad de hablar directamente con muchos de ellos. Yo preferiría que ellos cuiden la institucionalidad. Y si andan dos, un dinosaurio y una Pikachu paseándose por ahí dando conferencia de prensa, yo espero que los pasen en la Comisión de Ética. ¿Cómo un candidato se va a fijar en dos corpóreos versus 153 personas que entonces muchos los de otros ellos 153 que les digan que no se paseen como corpóreos y que les digan a los otros ¿Eso 50 que no bailen la ronda? ¿Es relevante para usted una ronda, un corpóreo o el catering? Absolutamente. ¿Y no los acuerdos que se están llegando? No, absolutamente, porque refleja al final el estilo o las personas que van a dictar la nueva Constitución. Está bien. José Antonio, dentro de las polémicas de esta semana en la Convención Constitucional estuvo la polémica por la presencia de Jorge Arancibia en la Comisión de Derechos Humanos. ¿Es Jorge Arancibia la mejor persona entre los 37 de la centro-derecha para velar por los temas de derechos humanos? Sí. ¿Por qué? Considerando que fue exedecán de Pinochet, que apoyó, participó y sigue defendiendo la dictadura. Eso no lo inhibe. ¿No es una en provocación? nada. Para nada. Es mucho más provocante que esté la Machi Linconao, que estuvo, según plantean varios, respaldando todo lo que son acciones terroristas en la zona de la Araucanía.
Por lo tanto, Según- ella usted dice avala hasta el ¿Cuándo día hizo de eso hoy. la Machi Francisca Linconao? Ella estuvo procesada por ese tema. Pero fue absuelta. Sí, pero bueno, yo Usted es abogado. le tengo poca fe a algunas de las Pero investigaciones usted es abogado, judiciales. si estuviera condenado, condena absueltos. Entonces, ¿para qué tenemos Sí. proceso si condenamos a los absueltos? Bueno, yo la sigo condenando a ella por avalar la violencia extrema y por referirse de una manera impropia a otro constituyente que fue electo democráticamente con más votos que ella, que fue comandante en jefe de la Fuerza de la Armada y que abrió las mesas de diálogo. Entonces, me dicen, ¿alguien hizo algo por ayudar a superar el quiebre del año 73? Fue precisamente el almirante Jorge Arencibia. Ya, pero Curiosamente, fue habiendo otras senador. comisiones, habiendo otros 36 constituyentes de la centro-derecha que podían estar en esa Comisión de Derechos Humanos, no es provocar, todos sabemos que evidentemente sí va a provocar un No, la conflicto, provocación viene de aquellos ¿Cómo no va a haber? intolerantes. ¿Usted cree que no hay otro mejor entre estos 36 Y o sí, 37 pero si constituyentes lo para estar eligieron en esa comisión? pero es que el punto es, ¿por qué lo van a cuestionar a él? Si él es un hombre que fue comandante en jefe de la Armada, una trayectoria brillante, fue senador, 8 años, nadie lo cuestionó, fue embajador, nadie lo cuestionó, sigue colaborando, fue electo democráticamente, ¿por qué lo tiene que cuestionar? Yo podría cuestionar a algunos que están ahí que destruyeron bienes públicos y privados o que agreden a carabineros todos los días, no lo hago. Entonces que ellos también respeten a aquellos que democráticamente fueron electos. No me parece que lo cuestionen. Vetar no es aceptable en ninguna institución, creo yo, del país en general, a nadie. Los vetos no deben existir. Pero como le preguntaba a la Connie, no es provocar, no es mejor que se haga a un lado, vaya a otra Bueno, yo comisión. le podría decir Un que es- segundito, déjeme plantearle, justamente en pos de conseguir un ambiente distinto que acerque posiciones. Yo creo que la primera provocación vino de aquellos que no permitieron cantar el himno nacional, que Pero esto no es empate. permitieron que los... No es empate. No es Entonces- empate. Es que entonces, esto no es provocación. Esto es para pagar. No, esto no es provocación, perdón. Eligieron Pero al sí, yo mejor pregunté. representante que tenía, Vamos por Chile, para estar en esa comisión. ¿Y por qué alguien lo cuestiona? Porque son intolerantes. Y eso es inaceptable. Y nosotros cada vez que ellos generen ese tipo de acciones, se los vamos a representar. Oiga, en materia de Araucanía, a propósito que usted mencionó al pasar a personas de esa etnia, hay un caso muy complejo que está abierto hoy día, que es justamente que la justicia ha requerido la presentación del huerquén Jorge Huenchumán de la comunidad Temucuicui. La justicia no ha podido hacerse o aprenderlo como lo ha pedido. Usted ha dicho en algún momento en Twitter que usted, si fuese presidente, estaría ahí. Lógico. No sé si dirigiendo el operativo. ¿Es propio de un presidente de la República dirigir operativos de una acción judicial? A ver, hoy día, perdón, esto es una acción judicial que no es que no lo puedan tomar, lo tuvieron y lo liberaron, que es lo más grave de todo, sabiendo que se iba a Pero fugar. eso lo hizo la justicia, también fue Sí, una sí, determinación un de órgano- justicia. Por eso, y es una mala determinación. Ya, y pero, ahí- pero un poder independiente. Sí, es una Usted mala si fuera determinación. presidente, como usted dijo, porque usted dijo, Yo me todavía no soy, instalaría. pero si yo siempre he fuera- dicho, las 2 primeras semanas de mi gobierno serían en la Araucanía. Y si tengo que ir a Temucuicui y instalarme ahí, ya sea en Pailahueque, donde sea, para ir generando todo el movimiento para que se acabe el narcotráfico, el robo de ganado, el robo de vehículos, el asesinato de personas, lo voy a hacer. Porque lo primero que tenemos que recuperar en Chile es el Estado de Derecho. Todo el punto es dirigir el operativo. Esa es la pregunta. No si usted pudiera ir a la Araucanía, porque como presidente potencial, cualquier Bueno, región del país puede visitar. estaría ahí junto con las personas más adecuadas para eso y le ¿Quiénes son? pediré al comandante en jefe o sea, al director general de Carabineros, al director general de Investigaciones, que realicen el trabajo y procuraré todos los medios posibles para que los terroristas sean detenidos y que las personas que están adentro y que no tienen ninguna posibilidad de expresarse, porque allá adentro también hay abusos. Aquí muchas veces se habló de lo que era Colonia de Dignidad. Esto puede ser peor aún y el Estado va a tener que responder por los abusos a los comuneros y a los niños que están allá adentro ¿Por qué? abusados ¿De por qué abusos? narcotraficantes. ¿A qué abuso se refiere? Todos los abusos que se pueden dar cuando no se pueden hacer rondas médicas, cuando no entra el censo, cuando no entra la CONAF. ¿Quién sabe si adentro hay violencia intrafamiliar? ¿Quién sabe si adentro hay comuneros que están siendo oprimidos por estos dirigentes narcotraficantes? Bueno, eso el Estado tiene que responder, pero el Estado no sabe, porque entra una comisión de policía de investigaciones a detener a una persona y los agreden con armamento de guerra. Si eso es impresentable, ¿Usted y se ha ido declararía estado de normalizando. sitio hoy día si es que fuera presidente? A ver, yo digo el estado de sitio es para cosas puntuales. El ejercicio del Estado de Derecho no pasa solamente por el estado de sitio. Esto no es fuerza
solo fuerza, esto es inteligencia y es Estado de Derecho. Desde la norma del tránsito para requisar camionetas, desde impuestos internos que acredite cómo compraron los vehículos, desde la CONAF que verifique cómo es el tema del bosque nativo, desde el censo para saber cuántas personas hay. Hoy día, ¿quién sabe cuántas personas hay en Temucuicui? Nadie sabe, porque no dejaron entrar al censo. José Antonio Cast, usted, ahora se está discutiendo la ley de control de armas. ¿Cuál es su posición al respecto y si usted apoya a esta Asociación Chilena del Rifle? Bueno, la peor manera de decirle a la ciudadanía que se va a ejercer un control respecto de la violencia, de la delincuencia, el narcotráfico, que se va a solucionar con esta ley, eso es mentira. Porque precisamente los que están con sus armas registradas son las personas que han declarado que tienen un arma en su casa y Carabineros de Chile o la autoridad fiscalizadora puede ir a verlos y puede registrarlo. Los que no son registrables son los terroristas y los narcotraficantes que tienen más poder de fuego que Carabineros con armas ilegales. Entonces, cualquiera de estas asociaciones, la ANTRA, la Asociación del Rifle, los deportivos, los coleccionistas... La Asociación del Rifle chilena, ¿usted la apoya? A todos ellos yo les he dado respaldo en la medida que digan que están preocupados por la tenencia responsable de armas y que una persona que cumple con los requisitos legales puede inscribir un arma. Perfecto. ¿Es la solución armarse para defenderse contra la delincuencia? No, la solución es poder defenderse contra la delincuencia. Yo no digo que alguien tenga que armarse, pero si yo quiero tener un arma inscrita y cumplo con los requisitos, estoy en mi derecho de ejercer la legítima defensa. Y si entra alguien violando mi propiedad, mi cerco, rompe la ventana, quiere agredir a mis hijos y yo tengo un arma, le voy a disparar. ¿Usted tiene arma? ¿Sí? ¿En su casa? Sí. ¿Y la ha usado alguna vez? Contra un delincuente nunca, pero prácticas de tiro sí, porque si tengo un arma tengo que saber usarla. ¿Y tiene cuántas inscritas? Una. José Antonio Cast, esta semana se supo de esta situación de Soquimich y que la Fiscalía no iba a seguir, no iba a perseverar, gracias, a perseverar en este caso porque el Servicio de Impuestos Internos no se había querellado. Son 34 personas que han sido liberadas, si se quiere. Entre ellas hay Rodrigo Peñalillo, que usted dijo que debería estar en la cárcel, que no debería presentarse. Pero entre ellas también se sabe que hay una persona que se llama Silvana Lorena Vega Pinto, que en la prensa se ha indicado, y en fuentes de la Fiscalía, que era su colaboradora, su asesora. ¿Eso es así? Sí. Ella era su asesora. ¿Y usted sabía que ella pedía plata a Soquimich? No. ¿Y pedía para usted? No. ¿O para el ministro Ward, que era No también sé. asesor, a quien No lo también sé. Yo lo que asesoraba? le puedo decir es que creo que aquí el tema se ha llevado mal. Y se ha llevado mal porque hay un acuerdo político superior de no investigar y eso lo define una fiscalía y lo define impuestos internos. ¿Y quién está hoy día director de impuestos internos? La misma persona que estaba en el gobierno de Michelle Bachelet, que continuó. Y quién sabe si va a continuar o no, no tengo idea. Yo lo primero que haría sería cambiar la dirección de impuestos internos y abrir todos los expedientes. Yo no tengo temor alguno de que se investigue, pero que se investigue a todos, a la presidenta Bachelet, al presidente Piñera, a Peña Iglillo, a todas las personas que estaban ahí. ¿A su asesora también? A todos. ¿Ya no es su asesora? Pero si yo no soy parlamentario. Bueno, pero ya no trabaja con usted porque podría asesorarlo en otra cosa. no. Ya, fue su asesora Silvana Lorena Vega Pinto mientras usted era parlamentario. Así es. Bueno, ella boleteó, según cierto lo que estableció No sé ni la en qué año. ¿En qué investigación, año fue? boleteó 2 millones de pesos a SQM. ¿En qué año? 2009, en esa Habría que ver si en esa época trabajábamos juntos o no. Yo creo que sí. Pero, Ya. a ver, yo no Ok, sé pero es que la cuál es pregunta- el motivo. Ok, la pregunta es la siguiente, porque es obvio que la plata no era para ella. No lo sé. Así se estableció. Sí, pero- Ella lo que hacía era pasar la boleta, ¿cierto? No Por lo servicios sé. que no se Es que no lo realizaron sé yo. a cambio de los 2 millones de pesos. No lo sé yo, Pero no lo sabe usted usted, porque Impuestos Internos no perseveró. Yo creo que eso es un error. Y si yo Ya. fuera presidente, yo reabriría todos los casos para que se transparente Ya, pero todo. usted nunca supo que ella boleteaba para Soquimich, para SQM. No, no lo sabía y no tengo por qué saber. ¿Y se lo que hace sorprendió cada- cuando lo supo, cuando la vio indagada, investigada en el caso Bueno, SQM? yo creo que todos nos sorprendimos cuando vimos a muchas personas. Me sorprendí mucho más. es a ver, me distinto cuando es sorprendí- asesora suya. Me Pues. sorprendí mucho más cuando vi a Carolina Toa, a todos los del PPD, ¿no es ¿Pero cierto? por qué no se sorprendió si era su asesora? Porque no- ¿Le pidió explicaciones? ¿Le pidió explicaciones? ¿Qué cosa? ¿Le pidió explicaciones a usted por qué Yo- estaba haciendo sí, eso? seguramente lo hablamos, pero estamos hablando de hace 11 años atrás. 2009 fue Sí, 11 años. efectivamente el... Ya, pero espérese, pero usted dice, seguramente lo hablamos. O sea,
Usted fue durísimo Es que no con recuerdo Rodrigo ni Peña Grillo. siquiera, ¿Por qué sí. no es igual de duro con una persona que fue asesora suya y que podría ser? Si estoy diciéndole Esas que la platas regla es terminaron- pareja para todos, y lo que yo le estoy diciendo es que aquí vaya a preguntarle al director de Impuestos Internos por qué cerró las causas. Yo lo que le estoy diciendo, si yo fuera presidente, abriría todas las causas de nuevo. A todos los candidatos que hemos tenido en este programa les hemos hecho la misma pregunta, si cerraría o no Punta Peuco, y quiero que saber su opinión. Me lo han preguntado muchas veces, yo digo que no cerraría Punta Peuco y sí indultaría a los adultos mayores que no fueron indultados por este presidente y que se murieron en la cárcel. Los presos también tienen derechos humanos y aquí ni siquiera se aplican los beneficios carcelarios. Por lo tanto, este presidente, Sebastián Piñera, prometió una serie de temas y no los cumplió. Bueno, yo en esto no tengo ni un empacho en decir que hay cárceles especiales para militares y que tienen que seguir siendo cárceles especiales. Ya, ¿y usted sabe, tiene los nombres de las personas a quien usted indultaría hoy día? ¿Que están en Punta Peuco? No tengo los nombres exactos, pero cualquier persona que esté con una enfermedad terminal, yo la indultaría para que muera en su casa. Y también he señalado que las personas que tienen, son adultos mayores podrían cumplir arresto domiciliario. ¿Mayores de 60 años? ¿De 65? Aquí hay toda una discusión. Yo estoy abierto a la discusión. Mayores de 60, 65, porque la legislación internacional... ¿Independiente del delito que hayan cometido? A ver, esto es a nivel nacional para todas las cárceles en Chile. Lo que yo Ya, estoy no solamente planteando- para los condenados por yo lo que violación estoy a los derechos planteando humanos. es que los adultos mayores, a partir de cierta edad y habiendo pasado un tiempo cumpliendo condena, pueden perfectamente cumplir arresto domiciliario. José Antonio Cast, le pedimos a las personas que enviaran preguntas, hicimos una selección y queremos presentarle la siguiente pregunta para que usted responda. En Twitter llegó. Sí, Twitter. ¿Cuáles son los impuestos? Vamos a dejar esa parte por un tema de tiempo. La segunda parte, ¿qué pasará con inmigrantes que de manera ilegal y además son con prontuario, hoy están en Chile? Rodrigo Sepúlveda hace la pregunta. O sea, lo primero, bajaría los impuestos de todas maneras. El impuesto al combustible, Se lo escuchamos el decir, IVE, por eso que pero es para ratificarle que sí los bajaría. Y todas las personas que están de manera ilegal y con prontuario se tienen que ir de Chile. Y le vamos a quitar todos los beneficios a todas las ONGs que se encargan de impedir que el Estado pueda expulsar a ¿A quienes quiénes se después de un refieren proceso... esas ONG? ¿A quiénes se Hay una que es la más famosa, que es la Oficina de los Migrantes Jesuitas. ¿Y usted quedaría con ellos? Quitarle cualquier fondo público que pudieran tener El hoy Servicio día. Jesuita Migrante, Ese mismo. que ayuda, digamos, en los Ese procesos mismo. judiciales y asesora a los Ese inmigrantes. mismo, Usted ese mismo. planteó- Cuando están los migrantes que cometieron en esas condiciones delitos y que han sido procesados, hay una causa de un año, van subiéndose al avión y le ponen un recurso de Sí, amparo. pero ellos no lo hacen con los que tienen delitos, sino simplemente con las expulsiones administrativas. Bueno, Ellos hacen esa diferencia. Bueno. ¿Para usted no es diferente alguien no, que alguien que comete entró- un delito en o sea, nuestro es país diferente, versus alguien es que entró por un paso diferente. ilegal? Es que sí, pero es sin que haber cometido otro delito que él haber Si yo acusado? fuera presidente, no entrarían más personas por la ventana, porque para eso existe una aduana, existe un aeropuerto, y usted tiene que entrar por la puerta, no por la ventana. Ya, ¿y sigue pensando en la medida de hacer una zanja en esos pasos Absolutamente. He fronterizos estado para dos que la veces gente en no Colchane, pase? he estado 2 veces en Colchane y le sugerí al ministro, al subsecretario Gali, que llevara 20 retroexcavadoras para hacer una zanja para ¿Usted le delimitar parece cuál que es el eso límite. es una medida que respeta los derechos humanos de los inmigrantes que de repente... ¿Y los derechos humanos de los chilenos? Le estoy preguntando por los derechos humanos de los inmigrantes Sí, esos que han cruzado inmigrantes. el continente completo para poder Bueno, llegar acá después es de el punto. escapar de algún país. Es que ahí usted tiene un buen punto, porque ellos pasaron algunos por Ecuador y podrían estar refugiados en Ecuador. Algunos en Colombia, podrían ser refugiados en Colombia, porque usted es refugiado en el primer país donde llega y dice, aquí estoy a salvo. Pero aquí, cuando usted les ve los pasaportes, traen un timbre de Colombia, un timbre de Ecuador, un timbre de Perú, y algunos se van a Bolivia, porque la frontera de Chile con Perú está cerrada, y entran por el paso Pisiga y Colchane. No calza del todo un candidato que es cristiano, que hace asociaciones con grupos cristianos, que defiende los principios y los valores y que no se fija por qué están aquí las personas que vienen de otros países, qué situación vivían antes. Vamos a la y causa de no se ve origen. muy caritativa la postura. Vamos a la causa de origen. El amor al prójimo, que Hay le que, llaman. hay que preguntar Perdón, el origen o hay que darles cobertura y refugio. Vamos a sacar al dictador, al narcodictador de Venezuela, como con todo el mundo. Saquemos el origen de por qué se tienen que ir. Entonces, vamos al origen de la causa.
Vamos al origen de por qué ¿Usted cree en que una Cuba. familia con 3 niños que no tienen de vivir aquí, que vienen arrancando del hambre, incluso de los ¿Y abusos qué hacemos políticos? con los chilenos que también están pasando hambre y que no tienen seguridad, que no tienen hospitales? Porque uno también tiene que ser responsable Pero con porque los una cosa- nacionales. Está bien. Porque cuando somos 18 millones de habitantes y tenemos más de un 10% de población migrante y superamos todos los porcentajes del resto de los países y tenemos problemas de seguridad, tenemos problemas de educación, tenemos problemas de salud, tenemos problemas de vivienda. Quizá ustedes no tienen problemas de vivienda, ni de salud, ni de seguridad. Pero no es hay responsabilidad personas- de los inmigrantes. Se nos acabó el tiempo. Bueno, es responsabilidad de autoridades irresponsables, como lo fue Michelle Bachelet. José Antonio Kast, Muchísimas gracias. Muy Gracias a buenas noches. ustedes, fue Muy realmente bien. un gusto compartir con Como ustedes. siempre. gracias por estar con nosotros. ¿Y ¿Puedo pasar un aviso comercial? Es que No. No, apoderados-de-mesa.cl. Vamos a ir al otro espacio de este estudio porque ya están nuestros constituyentes para repasar este primer mes de funcionamiento. Mari Mari con Puché, damos inicio a esta sesión. Lo que ha marcado es el trabajo por instalarse, por establecer las normas. Creo también que había un exceso de interés de protagonismo de parte de algunos constituyentes. Quiero preguntarle, Presidenta, si usted cree o no en el Estado de Derecho, o si piensa que debemos defendernos a balazos. Yo soy la presidenta de la convención, no soy la presidenta de Chile. Nosotros queremos respeto, aunque me digan lo que digan, que me acosen, todas las cuestiones, yo voy a seguir firme aquí. Lo que está ocurriendo es que en un mes estamos avanzando, hoy día pueden ser testigos cómo la votación incluso da cuenta de ciertos acuerdos que además son transversales. Llevamos un mes en que todavía no escribimos una línea de la Constitución. A un mes, cierto, del funcionamiento de la instalación, en realidad, de la Convención Constitucional. Hay mucho que evaluar, mucho que conversar y estamos aquí en Estado Nacional con Beatriz Sánchez del Frente Amplio. Muchas gracias, buenas noches, Beatriz. Buenas noches. Benito Baranda de Independientes Hola, No buenas noches. Neutrales y Constanza Juve de la UDI. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Connie y Matías. Lo que decía Gracias recién, por la invitación. gracias a ustedes, el candidato Kast. ¿Lo escucharon o no? ¿Lo escucharon respecto de la constituyente? No. Pensé que era una vergüenza, Bueno, eso dijo, no, básicamente. básicamente hacía una lectura muy crítica y nosotros le planteamos si acaso no estaba mirando y que se ve mucho en un sector de la ciudadanía una mitad del vaso y suele haber la más que más suena, la mitad del vaso vacía. Y la verdad que nosotros queríamos invitarlo para que nos cuenten qué está pasando para tener una visión más completa, porque suponemos que hay más cosas que las fotos de los diarios o las imágenes de tele, que son importantes, pero ustedes están ahí y ustedes están viendo qué es lo que está pasando. Partamos por Benito Baranda. Bueno, yo creo que una de las primeras cosas que a lo mejor nos cuesta comunicar es que para poder comenzar con la convención, tú tienes que instalar la convención y tienes que construir una convención donde tienes que instalar normas, ¿no es cierto?, un reglamento, manejar un presupuesto, tener un código de ética, una manera de comportarse, ¿no es cierto?, dentro. Y eso yo he tratado de comunicarlo a través de las redes, he tratado de comunicarlo personalmente, especialmente en nuestro distrito, donde estamos con la BEA juntos y nos ha tocado hacer harto trabajo de esto, a la ciudadanía. Ese es un aspecto que yo creo que es una labor nuestra que la tenemos que estar comunicando. Y ahí podemos profundizar después lo que ha ocurrido en este mes. Y lo segundo, yo creo que, bueno, es labor de la ciudadanía buscar los vehículos con los cuales enterarse de lo que está ocurriendo. Y tenemos una página, ¿no es cierto?, que está abierta. Mi padre se ha metido mucha gente, mi padre tiene más de 90 años y se mete a Chile Convención y puede ver las sesiones y puede seguir lo que se está discutiendo. Ahora, entonces, yo creo que lo más probable, ¿no es cierto?, que José Antonio no lo ha hecho, no se ha metido y hay que meterse permanentemente, hay que estar viendo lo que se va discutiendo y siguiendo, porque ahí se va a ver lo que está ocurriendo dentro de la convención. En ese sentido, lo que hemos visto, Constanza, en titulares, que son... No es todo lo que hemos visto, pero hay mucho de pelea por todo, discusiones por el presupuesto, que me dijo, que no me dijo. ¿Eso es responsabilidad o culpa de nosotros los medios o es realmente lo que está pasando adentro? ¿O es una parte? No, yo creo que es una parte. Yo creo que si tenemos que hacer un balance de este mes, yo creo que hay cosas, esto me lo he escuchado otras veces, Matías, así que me autoplagio, pero yo creo que hay cosas buenas, malas y feas de lo que ha pasado durante este mes. De las cosas buenas, yo creo que, como decía Benito, hay comisiones que están andando, especialmente comisiones que son importantes, como la de reglamento, la de presupuesto y administración, la de ética. Logramos defender con fuerza
Vamos por Chile la libertad de prensa, para que los medios de comunicación pudieran estar dentro del Congreso, que nos costó 3 semanas hacer eso. Habían convencionales constituyentes que de alguna manera daban las explicaciones de que esto era por aforo, y resulta que cuando cambió el plan paso a paso dijeron que no era por aforo, sino que era por la distorsión de lo que hacían los medios de comunicación. Yo creo que fue un logro que finalmente la prensa haya entrado. Y yo creo que también hay otras cosas que son positivas, y entre ellas que el reglamento se haya establecido un plazo de 30 días, que fue una propuesta también nuestra. Pero obviamente también ha habido cosas que son malas. Yo creo que la presidenta de la Convención no valide la violencia como método de acción política, que no la condene. No es necesario tener el estándar de Mandela, digamos, para poder... ¿Y lo ha hecho? O sea, en la entrevista que hizo respecto al Mercurio, de todas maneras, o sea, dijo, yo no tengo el estándar de Mandela para pedir que bajen las armas. O sea, primero habla del amor y después habla de los privilegios de algunos, habla del amor y de la paz, y resulta que se atribuye competencias que no tenemos en la Convención, como es, por ejemplo, pedirle al Congreso que apruebe una ley de indulto general. Habla del amor y de la paz y resulta que no está dispuesta a condenar la violencia. Y de las cosas feas, yo creo que es de todas maneras la aprobación de la Comisión de Presupuesto y Administración de las asignaciones. O sea, llevarlo a casi triplicar las asignaciones en circunstancias que hoy día millones de chilenos lo están pasando mal, que tienen que retirar sus fondos de pensiones para poder mantenerse, de que tienen que recurrir a abono, de que ha quebrado sus distintos negocios y sus emprendimientos, y que nosotros tengamos que adjudicarnos el triple de las asignaciones. Yo espero que eso en el Pleno no sea aceptado el martes, pero es algo que ya está aprobado. ¿Cómo ves, Beatriz, tú este primer mes? ¿Las cosas buenas, la mitad del vaso lleno, si se quiere? Sí, yo veo cosas distintas a lo que ve Constanza Juve. No, en todo caso, lo que yo estoy diciendo son hechos. ¿Coincides en algo con la evaluación de Constanza? Mira, hay una cuestión que decía Benito que yo creo que es bien fundamental. Yo no diría que hay algunas comisiones que son más importantes que otras. Son 8 comisiones en total. Y lo que estamos haciendo en las distintas comisiones, y yo estoy en la Comisión de Comunicaciones, y creo que es muy importante porque hoy día no hay comunicaciones desde la Convención, y creo que eso ha vuelto todo mucho más difícil. No hay, por ejemplo, comunicación estratégica, no hay una versión o un relato que venga desde la propia Convención, no tenemos puntos de prensa, periodistas que estén ahí trabajando para que todo se haga más fácil. La página web efectivamente está, pero es difícil entrar, es difícil encontrar los documentos, en fin, hay muchas cosas que mejorar, y para eso está la Comisión de Comunicaciones y las otras comisiones, para de alguna manera hacer como el libro gordo del funcionamiento de la Convención completa. Eso es lo que estamos haciendo hoy día en las 8 comisiones, para que tengamos este libro finalmente a finales de agosto, y de esa manera la Convención funcione de aquí hasta que termine su funcionamiento en julio del próximo año. Entonces, eso es lo primero que quería decir, como por qué de repente hay tantos problemas de, bueno, pero ¿qué está pasando que yo no entiendo? Bueno, no hay una estrategia de comunicaciones y eso falta, y lo estamos solucionando, lo estamos haciendo. Eso es lo primero, que yo creo que es importante. Lo otro que yo creo que es importante también y que se va confundiendo, y aquí entran también las distintas versiones y miradas políticas. Y claro, Constanza tiene una mirada, yo tengo otra. Respecto, por ejemplo, para mí, una de las mejores cuestiones que tiene la Convención es la presidenta Loncón. De verdad que creo que es un lujo de presidenta que tenemos por varias cosas. No solamente, y no me refiero solo a lo simbólico, que de entrada una convención tenga un equilibrio de poder distinto, porque hay una mujer mapuche que está al frente de un órgano de poder, y creo que eso es no solamente algo simbólico, sino algo reparatorio e importante para Chile, sino que además es una mujer que ha podido, junto con el vicepresidente Baza, digamos, echarse al hombro, echar a andar un proceso que fue complejo de echar a andar. ¿Y tú no crees? Y lo han hecho muy bien, muy ¿tú no bien. crees, como dice Constanza, que se perdió la oportunidad de condenar la violencia al hablar y al referirse acerca de lo que estaba pasando en la Araucanía con la autoridad que tiene ella, viniendo además del pueblo mapuche? Pero es que yo creo que pongamos las cosas en su sitio. ¿Por qué pedirle cosas a ella si ella no es la presidenta de la República? Como ella lo dijo. Claro. Ella efectivamente, ella está hoy día al frente de una convención constituyente, de una asamblea constituyente, claro, para hacer la nueva constitución. Hay muchos que se preguntan por qué sobre un tema sí, sobre otro no. ¿Por qué sobre pedirle y exigirle al Congreso que apruebe una ley, como la ley de indulto, ¿cierto?, a los presos del estallido, pero sobre la Araucanía, ahí no, yo no tengo por qué manifestarme si no soy la presidenta del país? Yo creo que ahí hay una diferencia. ¿Cuál? Lo de los presos del estallido es algo que vino desde la Asamblea. Se aprobó por 105 votos, que es más de 2/3. No es algo de la presidenta, ojo con eso.
tiene que ver con la Asamblea completa. Y lo que Pero se le el pidió discurso que ella dio iba en lo que esa- se le iba pidió en esa a la línea. presidenta aquí fue en una entrevista personal, y aquí nadie es como el superhéroe ni la superheroína. No le pidamos cuestiones que viene Chile desde hace mucho tiempo, problemas que tiene Chile y conflictos desde hace mucho tiempo. Y lo último que quiero agregar, y ojalá lo profundicemos acá, es que yo creo que cuando hablamos de presupuestos, de los dineros y las platas para poder ejercer la pega de constituyente, hagámoslo de manera didáctica y expliquemos bien de qué se trata. Porque claro, uno puede decir de un día para otro, nos triplicamos la plata. Yo creo que hay que ser muy responsables, porque no estaban asignadas, no había asignaciones previas, Constanza, de cuánto iba a ser nuestro trabajo y cuánto se iba a entregar en el trabajo. Lo que se hace ahora es efectivamente generar la asignación y preguntarse cuánto se necesita para ejercer esta No había pega. asignaciones previas. No, ¿Tú por dices supuesto que no es que así? no, se tenía que asignar. Eso no es verdad. A ver, habían dos cosas que estaban muy claras. Una, que estaba a nivel constitucional, que era el sueldo de los funcionarios constituyentes. Que todos lo sabían cuando postularon a los cargos. Exactamente. Segundo, 2,5 millones está la de glosa pesos. presupuestaria, que es el presupuesto que estaba asignado durante este año para la convención. Y eso, más o menos, se hacía un cálculo de 1.400.000 pesos de asignaciones. Y eso es una cuestión que está clara, digamos. La decisión que se está tomando ahora en la Comisión de Administración y Presupuesto es aumentar eso a casi el triple, incluyendo además viático, incluyendo diferencia entre asignaciones dependiendo del tipo convencional constituyente. Si es de escaños reservados tiene más plata, si no es de escaños reservados tiene menos plata, sin pedirle ningún tipo de idoneidad ni al asesor. O sea, uno puede contratar a quien quiera. O sea, además que todo esto depende mucho de los requerimientos de la mesa mientras no haya reglamento. Entonces, por ejemplo, a eso me refiero con la parte quizá más fea de la convención. Se dan cuenta que hay algunos privilegios que algunos convencionales constituyentes tienen y que otros no. Como por ejemplo el departamento de la convencional Francisca Linconao, que le cuesta, de acuerdo al informe de SECPRES, 1.800.000 ¿Por qué no le dice pesos. Machi, Constanza? ¿Por qué no le dice si ella ha pedido que le digan Machi? Porque ella es convencional constituyente, no está ahí en su calidad de Machi, está ahí en su calidad de convencional constituyente. Entonces, ¿por qué ese gran Pero parte? no un quizás gesto de buena voluntad, si ella quiere que le digan eso porque es honrar a su propio pueblo. Decirle Machi. No, a mi juicio, digamos, todos, o sea, es que esa es parte un poco también del tono que a veces como que uno le gusta dentro de la convención. O sea, la lógica de que todos tenemos que también tener en cuenta las distintas sensibilidades, no solamente de identidad, sino que también políticas, religiosas, etcétera. Entonces, la mejor manera de poder hacer esto es tener en cuenta que los convencionales constituyentes estamos en una igualdad de condiciones. Y pareciera que eso muchas veces no es así. Hay un sector que es el bueno, otro que es el malo, uno que son justos, otro que son injustos. Entonces, eso precisamente se soluciona teniendo la igualdad. De Lisa Loncón, que se tocó el tema aquí. Benito Baranda, como decía Connie, se perdió la oportunidad quizás Elisa Loncón de, teniendo claro cuál es la demanda, ella pertenece al pueblo mapuche, las demandas históricas y justas del pueblo mapuche, pero respecto de la violencia, haber hecho un punto de condena a la violencia, como cualquier tipo de violencia en Chile. A ver, primero yo creo que el tratar de cargarle a la presidenta de la convención algo que no le corresponde y que no ha sabido hacer el gobierno, que no lo ha podido resolver, yo creo que es una mala estrategia, ¿ya? Y no sé quién le hizo la entrevista, ya, porque esa es una pregunta con su qué, ¿no es cierto? No es una pregunta el Mercurio. Neutral. Aclaremos. ¿Quién ¿cierto? o qué día, a qué medio? O el Mercurio. Pero ¿quién le hizo la pregunta? Periodista, no quiero entrar a saber quién se la hizo, no me da lo mismo, pero ¿cuál era la razón por la cual... Ese punto de quién hizo la pregunta. O sea, porque en el fondo, ¿por qué tú haces una pregunta así si yo estoy hablando de la convención y comienzo a hablar de otros temas, ¿no es cierto?, del acontecer nacional? Yo creo que lo más importante y lo que hay que trabajar con Elisa Loncón y con Jaime Baza es que funcione la convención. Lo que requerimos es una convención. Y una de las razones por la cual requerimos la convención es porque no hemos reconocido a nuestro pueblo originario, porque no lo hemos integrado en nuestra vida nacional, porque no nos reconocemos como plurinacionales, no respetamos la cultura de los pueblos originarios. Y esa es una de las grandes heridas abiertas. Entonces, en el fondo, la mayor preocupación es que efectivamente ella ejerza un buen rol como presidenta. Esa es mi percepción, para eso yo trabajo dentro de la convención. Yo no trabajo para otros focos para afuera ni para estar peleando con otros temas. Me aboco todas esas horas a trabajar allí y, por supuesto, que acompaño a esa mesa y a la mesa directiva ampliada. Entonces, Benito, pero para cerrar ese tema, se lo pregunté también a Beatriz, pero
algunos piensan que por qué algunos temas sí y otros temas no. Sí era relevante hacer un punto que al cual le dedicaron tiempo, que bueno, fue... invítenla a ella y conversen con ella. No, digo yo como convención. Porque es la presidenta del órgano. No, estoy preguntando como convención. Se hizo, digamos, una solicitud directa al Congreso para que se aprobara el indulto a los presos del estallido social. Sobre ese tema, que obviamente no los eligieron para eso directamente, pero sobre ese tema sí era válido que se pronunciara la convención y sobre otros no. Ahí es donde... Bueno, sí, la pregunta fue a ella personalmente, ¿ya? Entonces yo creo que... No, pero te lo pregunto a ti como convencional. Pero bueno, ustedes la pueden invitar a ella y preguntarle. Lo que me interesa a mí es trabajar dentro de la convención y la verdad es que lo que opine ella tendrá sus razones para opinarlo y tendrá un fundamento. Dio las razones en la entrevista, ¿no es cierto?, por qué opinaba eso, ¿ya? Como yo opino otras cosas también en torno a la violencia y todo. Entonces... yo creo que nosotros fuimos elegidos para trabajar dentro de la convención y poder construir una constitución. Y eso es lo que estamos trabajando. Y yo creo que a eso tenemos que poner la mayor energía posible. Entonces, pero Benito, si no te cuesta nada decir como en realidad se perdió una oportunidad de no haber validado la violencia como un método de acción política. Yo estoy respondiendo, no tú. Entonces, déjame por yo eso, responder pero... porque me va a costar a mí. Si no, yo estoy diciendo que no voy a responder eso, no me voy a meter en eso. No me voy a meter en eso, no me interesa. Bea, ¿tú querías decir algo sobre Sí, quiero decir algo. Es que creo que quedó un tema pendiente que creo que es delicado y es bueno ponerle, ser lo más didáctico posible porque es un tema siempre complejo, que es el tema de las platas. Sí. Y yo creo que Constanza Juve dijo algo que no es ajustado a la realidad. Y por eso yo creo que se ajuste. Cuando la convención empieza su trabajo, hay un piso que se establece de presupuesto que va a ser modificado cuando empiece efectivamente la acción o el accionar de la convención. Con el reglamento. Con el reglamento o en el momento del reglamento, pero cuando empecemos el trabajo, porque efectivamente hay muchas cosas que hacer. Si uno analiza fríamente, y es la invitación que hago porque yo sé que hablar de platas para el desempeño del trabajo público siempre es un tema peludo, lo voy a decir así como en chileno, ¿no? Si uno es objetivo en mirar esto, 1.400.000 pesos de asignación general es insuficiente pensando principalmente en la gente, en la manutención de las personas, que son la gente que viaja y que hay que pagar pasajes, hay que pagar alojamientos en la ciudad, ¿no? Entonces, lo que se estableció o la propuesta que existe, porque tiene que pasar todavía por el Pleno y hay que discutir, pero la propuesta que existe, y esos son los grandes titulares de pasar de aproximadamente 1,5 millones a 4 millones, tiene que ver con esto. Y perdón que me quite un minuto, pero para explicarlo bien. Es, primero, una parte de esa plata que puede ser 1.900.000 o entre 1.500.000 y 1.900.000 para manutención. ¿Eso qué significa? Que es asignación para las personas que vienen de regiones. Eso es el pasaje más la estadía. Eso le corresponde a toda la gente que no es de la región metropolitana. O sea, a nosotros tres no nos corresponde porque vivimos acá. Es variable. Y es variada según... Una distancia y el costo. Según distancia y costo, porque es distinto. Alguien que viene más lejos, en fin. Esa es una parte del costo. Hay otra parte, aproximadamente 2 millones, para contratación de personal técnico y administrativo que te ayude en la pega. Porque esta pega, les digo, no lo alcanzamos a hacer solo. Si queremos que la gente participe, si queremos en el territorio... Ser mejor con mejores asesores. Obviamente, para todos. si uno tiene gente en el territorio que participe y todo, es necesario. Y una más. Y otro porcentaje más que son entre 300.000 aproximadamente, quiero dar las cifras para que se entienda, ¿no? A 500.000, dependiendo de la extensión del territorio. Estos son topes. No quiere decir que uno lo gaste todo, ¿no? Que se gasta en benzina, en comprar material para la participación y el contacto con la ciudadanía. ¿Cuál es la diferencia entre alguien que pertenece al pueblo originario y los que no, para tener una distinta asignación? Mira, yo estuve conversando con gente de los pueblos y esto ha sido súper interesante por algo que decía Benito y yo lo quiero destacar. Por primera vez tenemos, a mí personalmente me pasa y me emociona harto decirlo, el ir aprendiendo de otras culturas que nunca habíamos tenido la posibilidad de trabajar en conjunto. Por ejemplo, el pueblo mapuche tiene reuniones que pueden durar 2 días de conversación. No las reuniones nuestras, que nosotros le ponemos 2 horas, hablas 2 minutos, sigues tú con 2 minutos más, hacemos una reunión rápida, ponemos unos stickers y lo hacemos así porque la gente trabaja y tiene sus horarios. En fin. Ellos tienen reuniones largas. Yo he estado en esas reuniones, a mí me han invitado a reuniones. ¿Y eso amerita más asignación? Eso amerita tiempos distintos. Entonces, los tiempos territoriales, lo más probable, que tengan una pertenencia cultural,
no es igual el tiempo territorial para una persona como yo seguramente que para alguien de un pueblo originario que va a necesitar a lo mejor un tiempo territorial distinto, porque su forma de relación en el territorio es de tiempos distintos. Espero que haya quedado claro lo de las platas porque era importante explicarlo. Quiero pasar a otro tema que fue tema de la semana, que claro, alguien puede decir son temas, digamos... periféricos. pero habla también de la esencia de qué tiene derecho cada uno, son todos iguales al interior de la Convención espíritu de Constitucional, dialogar o no. Y la pregunta es si Jorge Arancibia tiene derecho o no a estar en la Comisión de Derechos Humanos. Constanza, tú que eres de la UDI, ¿era la mejor persona dentro de los 37 constituyentes de la centroderecha para relevar el tema de los derechos humanos, Jorge Arancibia? ¿Porque no es una provocación ponerlo ahí? No, primero, yo creo que un punto anterior de lo que decía Bea, por lo menos lo que está diciendo era que lo que yo dije era correcto, ¿no? Que el monto estaba primero establecido con 1.4 millones y de hecho todos los montos adicionales que tienen que ver con los traslados, con los viajes y todo eso, son montos que estaban sustentados fuera de ese 1.4 millones por ahora. O sea, el punto tenía que ver con la Comisión de Reglamento. Entonces, tanta crítica, sobre todo por parte del Frente Amplio, de que tenía que ver con el tema de los sueldos de los parlamentarios. Bueno, acá básicamente no estamos cambiando, no estamos cambiando. No es lo mismo entonces, sueldo que asignación. Yo creo que Constanza, de verdad no confundamos el debate. Ojalá que porque la eso es ensuciar la convención. Ojalá, pero yo te respeto el tiempo. Es que lo siento, Constanza, pero es que no ensuciemos la convención. Eso es lo que pasa a veces en la convención. ¿Te das cuenta? Se cancelan opiniones porque uno piensa distinto y porque plantea una opinión distinta. No es opinión. A ver, acá ojalá que esta convención constituyente no se convierta en un Congreso 2. Y por ahora han habido muchas actuaciones que tienen que ver con un Congreso 2. Jorge Arancibia. Sí, pero es que me gustaría también dejar un poco eso claro porque en realidad es parte un poco también del gran problema que tenemos hoy día. Que no hemos hablado durante estos 20 minutos, un poquitito más que llevamos, hasta el momento nada de cuál es el mandato central de la Convención Constituyente. Pero tiene que ver con la redacción de una nueva Constitución. Podemos avanzar si es que contestamos la pregunta sobre Jorge Arancibia. Pero por eso, me interesa igual dejar eso claro. A mí ese gran parte, el tema de lo que pasó con el Convencional Constituyente Arancibia, precisamente es parte de lo malo de lo que se ha visto en la Convención. Porque finalmente, ¿por qué no? ¿Por qué no tiene derecho a participar de una determinada comisión? ¿Y por qué otros sí? Si en la práctica todos son los 155 convencionales constituyentes electos. Pero es la mejor persona, habiendo otras comisiones y habiendo 37 posibles miembros de la Comisión de Derechos Humanos. En pos de acercar posiciones. Claro. No, pero es que lo que pasa Estamos es hablando de una persona que obviamente genera polémica para un sector porque participó en la dictadura, sigue defendiendo el gobierno de la misma manera que uno podría considerar. Fue decán de Pinochet, o sea... Pero está bien, mi punto es, a ver, ¿hay algún ¿No hay una provocación ahí? Es que no me parece, o sea, que ya el hecho de ver que sea una provocación, el hecho que un convencional constituyente que está en una posición distinta a la de otros, en el fondo, sea una provocación, eso termina generando un problema con el ambiente. Benito. Porque finalmente uno también podría decir lo mismo de Francisca Linconao. Pero nadie le dice eso, ¿no? Entonces, ¿por qué con uno sí, con el otro no? Y eso Sí parte se lo han de la dicho, base, sí se lo han dicho muchas personas. Parte del gran problema que tenemos en términos del diálogo es que existen algunas opiniones que pareciera que son válidas y otras que no. Benito Baranda, prioridades en lo que viene. Quedan muchos meses, pero lo inmediato que viene, ¿dónde están las prioridades de tu juicio? Colgarme un poquito con lo último que decía Constanza. En el caso del trabajo que nosotros tenemos en la Comisión de Ética, hemos tenido un buen diálogo, ¿no? Y yo creo que en varias de las comisiones ha habido un buen diálogo. Yo las he seguido, además, las que no he podido estar. Yo creo que la principal prioridad hoy día es concluir las comisiones provisorias, ¿no es cierto?, provisionales. Ya estamos avanzando, nosotros vamos a terminar el 17 de agosto para que después lo pueda ver el Pleno, o sea, Constanza, Beatriz y el resto de las personas puedan verlo y votarlo, el reglamento de ética y el comité de ética. Era más fácil, por supuesto, no era tan difícil desde el punto de vista jurídico, es más complejo el reglamento, ¿no es cierto?, y otras comisiones. Y hemos hecho un buen trabajo y tenemos 4 buenas propuestas que ya las estamos complementando. Vamos a trabajar toda esta semana para complementarlas. Entonces, primero tenemos que concluir este trabajo. De hecho, postergamos, por acuerdo del Pleno, ¿no es cierto?, nuestro trabajo territorial para después del término de las comisiones provisorias. Cosa que cuando volvamos del trabajo territorial ya nos metemos en las comisiones, ¿no es cierto?, de contenidos sustantivos. Y ese es el trabajo que va a venir después.
Bea, y la prioridad también tuya, y preguntarte si Pato Fernández, con quien tú trabajas en la Comisión de Comunicación, hoy día de una entrevista y decía que es posible tener una propuesta de texto de constitución en el plazo de los 12 meses. ¿Tú coincides con eso? Mire, yo también. De hecho, lo que quería contar, y a propósito de lo mismo que dice Benito, la experiencia que tenemos nosotros, Patricio Fernández es uno de los coordinadores, además de la Comisión de Comunicaciones, que no nos costó nada ponernos de acuerdo quiénes eran los coordinadores y las coordinadoras. Tenemos un trabajo muy bueno dentro de la Comisión de Comunicaciones, se avanza rápido, no tenemos muchos problemas ahí para nada. Creemos que vamos a ir avanzando rápido. Mira, creo por la composición de la convención es que cuando entremos a los temas de fondo, creo que podemos ir avanzando de manera bien sostenida. Nosotros hemos hablado harto con personas que en nuestro grupo como Frente Amplio tienen quizás más experiencia constitucional, como Fernando Atria, como el mismo Cristian Viera, que estaba en una nota, o Amaya Alves, que está en reglamento. Y varias de ellas creen que efectivamente se puede a lo mejor cumplir con el plazo, que es un plazo acotado de 1 año. Así que, pero saben que yo quería marcar eso. O sea, como lo decía Benito, en general en la convención, en general, y con muchos integrantes también de la oposición, está Cristian Monkeberg, por ejemplo, en la Comisión de Comunicaciones, hemos tenido una convivencia súper buena, súper de conversación. Y lo que dice Constanza recién de los roces, de que no se puede hablar, de la cancelación, yo no diría que es lo que pasa todo el rato. Al contrario, hemos avanzado harto, hemos conversado, hemos llegado a acuerdos, hemos votado 115 veces, tenemos 8 comisiones que avanzan y creo que ha sido eso bien. Nos quedan 30 segundos, Constanza. ¿Cuáles son las prioridades ahora inmediatas para ti en esta convención? No, primero aclarar algo, porque no es que podamos o no llegar a los 12 meses, tenemos que llegar, porque es un mandato constitucional, porque si no la convención se disuelve. Esa es la consecuencia. Y lo segundo, bueno, yo comparto con lo que dice Benito, o sea, nosotros tenemos, en la Comisión de Reglamento tenemos los mismos 30 días, así que a mediados de agosto, finales de agosto, el reglamento tiene que estar, y con ese reglamento permanente ya podemos pasar a discutir por fin los temas que en verdad a la ciudadanía le importa, que son los temas de fondo. Le queremos agradecer a los tres por haber estado aquí. Benito Baranda, Constanza Uve, Beatriz Sánchez, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y vamos a la pausa rápidamente. Ya estamos de vuelta con nuestros panelistas para hablar sobre todo lo que ha ocurrido durante la semana y lo que viene en esta próxima pausa. Ya estamos de vuelta con más aquí en Estado Nacional. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional, 23:41, para presentar a nuestro panel entusiasta a esta hora de la noche. Rápidamente, Natalia González, muy buenas noches. Buenas noches, Matías. Sebastián de Polo, buenas noches. Rafael Berguán. Y por este lado, Macarena Lobo, bienvenida. Noches, Pancho Vidal. Buenos días. Casa, bienvenido. Buenos días, todavía no, qué buenos días. Bueno, ya casi. Estamos en vivo. Estamos casi 9 de agosto ya. 23:42 en vivo. Ya, partamos al tiro entonces para que no se nos vaya el tiempo, antes que sea la medianoche. Esta semana ya se puso en tabla el cuarto retiro del 10%. Eso versus la alternativa de que el IFE se extienda hasta diciembre. Natalia González, ¿qué debe hacer el gobierno? ¿Debe extender el IFE hasta diciembre y así evitar un cuarto retiro? Yo creo ¿O es que no, inevitable el cuarto retiro? Yo creo que no lo debiera extender. ¿Por qué? Yo sé que hay razones políticas, es un año electoral, hay mucha presión, incluso de los mismos partidos del oficialismo. Pero a mí me parece que extender el IFE hoy día es una mala política pública. De hecho, ya estamos viendo efectos, ¿no es cierto?, a nivel de la inflación, la vida se está encareciendo y la inflación es el impuesto más encarecedor para los más vulnerables. Cuando tú inyectas esta cantidad de liquidez en la economía, eso tiene efectos y los estamos viendo. De hecho, es muy probable hoy día que la UEF, ¿no es cierto?, supere los 30.000 pesos. Y eso tiene efectos para los créditos de consumo, hipotecarios, etc. Hoy día estamos en un momento de la economía en que se está abriendo. Tenemos al 80% de la población objetivo vacunada. Y a mí me parece que más que extender el IFE, lo que hay que hacer, y lo recomendó así también la Comisión de Empleo, ¿no es cierto?, que entregó ya su propuesta preliminar, es incentivar los instrumentos para que efectivamente las personas puedan encontrar un empleo formal. Y ellos hicieron una serie de recomendaciones en esa línea. Y por la misma razón, me parece, y peor aún, que sería avanzar en un cuarto retiro. Porque eso no solamente produce los mismos problemas que ya te decía, sino que además la mala política pública, de dejar a 3 millones de personas adicionales sin pensiones, una política regresiva, porque los que van a acceder son las personas que aún tienen recursos en sus fondos de pensión. Entonces a mí me parece el cuarto retiro, por cierto, ojalá el Congreso lo descarte,
Y avanzar en el IFE, yo más que avanzar en el IFE, creo que hay que avanzar en instrumentos que le permitan a la población generar ingresos propios. Macarena. Que además es coordinadora Sí. programática de la candidata Yasna Proboste. Sí, muchas gracias. Aquí está la centro-izquierda. Sí, Exactamente. Yasna Proboste, Paula Narváez. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Yo, a diferencia de Natalia, bueno, comparto que el cuarto retiro es una mala política pública. Se llegó a eso, ¿no es cierto?, por el retardo y ineficacia del gobierno a atender oportunamente las necesidades de la ciudadanía. Hay ya casi 5 millones de cotizantes que no tienen fondo y, por tanto, creo que, en definitiva, si bien hay mejoras, ¿no es cierto?, en la situación, estamos controlados la vacunación y todo, hoy día hay mucha gente que todavía hay mucha incertidumbre, hay mucha gente que ha perdido el empleo, tenemos más de 900.000 personas sin empleo, la informalidad ha subido muchísimo, por tanto, la posibilidad de esa gente de tener certeza, me parece que prolongar el IFE es una buena medida, en el sentido de que también vayamos haciendo una combinación para la gente que efectivamente más vulnerable, que no tiene posibilidad de reinsertarse en el mercado del trabajo, tenga el IFE, y para aquellas personas que efectivamente tengan posibilidad de encontrar empleo, hagamos una transición, ¿no es cierto?, a incentivar el empleo, especialmente con foco en género, que somos las más afectadas en pandemia. ¿En ese evento no sería universal el IFE? ¿Sería para aquellas personas que no reciben el otro ingreso? O sea, que yo hago una transición. IFE para aquellas personas más vulnerables, que no tienen capacidad, ¿no es cierto?, gente que no tiene estudios, que no tiene, que está en zona extrema, que no puede reincorporarse al mercado del trabajo, y focalizado, o una transición, ¿no es cierto?, a incentivos al empleo, especialmente pensando en las mujeres, que somos las más golpeadas con la pandemia. Pancho Vidal, tú dices, ¿coincides también en que no al cuarto retiro? La condición para un no cuarto retiro la tiene el presidente de la República. Es una cosa, ¿tiene que extender el IFE hasta diciembre para evitar el cuarto retiro? Obvio. Porque a los 900 y casi 1 millón de gente que aún no tiene trabajo, tú no le puedes... Además, ya hay un problema. Porque en septiembre es la mitad del IFE. Así es. Ya hay un problema. Así fue legislado. Sí. Pero si tú me dices la alternativa, octubre, noviembre, diciembre, mantener el IFE, en mi opinión, manteniendo el IFE no hay razón alguna para el cuarto retiro. ¿Universal o aquellas personas que estén sin trabajo? Porque usted dice, hay personas que no tienen trabajo. Para ellos yo te diría que octubre y noviembre universal y en diciembre, enero, empezar a hacer alguna transición. Después de las elecciones. Después de las elecciones. Pero, de hecho, lo están pidiendo todos los candidatos. Porque es muy difícil, cuando tú tienes la situación que tenemos, es muy difícil cortarles de raíz la ayuda universal. El otro día yo quedé impresionado con un dato. El IFE lo están recibiendo 16 millones de personas. Sí. Oye, ¿y cuánta plata es? Sí, bueno. Rafael, yo el otro día, como economista, ¿tú crees que es una política necesaria, digamos, y se justifica económicamente hablando, mantener el IFE hasta diciembre? ¿O es algo político porque ya les salió caro en algún momento a los candidatos de Chile Vamos cuando digamos, se negaron a aumentarlo? Yo creo que a esta altura, a punto de empezar septiembre 2021, dado todo lo que ya sabemos, estoy pensando en la información que nos ha entregado básicamente el Banco Central para tratar de salirse un poquito de la contingencia más partidista. Hay que empezar, lamentablemente digo, porque no es fácil, como dice Pancho, empezar a echar hacia atrás políticas que al final todos van a aprovechar y usar, algunos mejor, otros peor, pero todo el mundo necesita algo más de recursos, siempre. Por lo tanto, eso es difícil. Pero la verdad es que yo creo que ha llegado el momento a esta altura de empezar a pensar en políticas que combinen, voy a jugar con las palabras, combinen o se vayan en la dirección de lo universal, pero sin ser totalmente universales a esta altura del partido, porque no nos podemos dar el lujo, que es lo que yo le decía a Pancho recién. O sea, yo mantendría el espíritu del IFE en el sentido que tenemos que, y hemos aprendido en esta pandemia, no solo en Chile, en el mundo, la importancia de usar herramientas que son menos específicas que lo que eran en el pasado. Menos focalizadas. Menos focalizadas. Esa especie como de obsesión con la focalización que tenemos los economistas, también, que tiene que ver con la falta de dinero. De derecha. No. Y algunos de los amigos míos equivocados. Yo te diría que la focalización es algo que está en el ADN de la economía, justamente porque hay recursos que son escasos. Pero la verdad es que la tensión que se produce para que la gente entienda por qué pasa esto, porque los recursos siguen siendo escasos, es entre, efectivamente, tratar de no tirar plata, entre comillas, innecesariamente a algún lugar, y entender, por otro lado, que hay gente que no está llegando a fin de mes.
y que si tú exageras en la focalización, vas a sacrificar a personas a las que no puedes llegar. Esa es la transición Entonces, que dicen ellos. no se trata, tú vas a hablar con el economista, entre comillas, más de izquierda que puedas encontrar, que analice la economía, desde la mirada más disciplinaria, no política, coyuntural. Y probablemente en el espíritu va a decir, yo estoy de acuerdo con el concepto de la focalización, pero al mismo tiempo no estoy dispuesto a sacrificar el dejar gente fuera por la incapacidad del Estado de poder llegar pronto y bien a los que más necesitan. Pero quiero decir solo una línea más, que es lo que había planteado al principio. Es súper importante que entendamos que el IFE, tal cual está hoy día diseñado, cuesta... 3.000 el número no va a millones. significar nada, pero 3.000 millones de dólares. Pero yo quiero solo mensuales. hacer una analogía para que se trate de entender qué significan 3.000 millones de dólares. El otro día me topé, Pancho, a ti que te gustan los números, con que la razón por la cual la sala cuna universal a principios de los 2000, 2010, 2011, no fue universal en el sentido amplio, algo que las mujeres al final sufrieron, porque las empresas que tienen que tener sala cuna después de 20 mujeres empezaron después de 19 a no contratar más mujeres, y eso ha afectado la participación laboral femenina, que no solo es un tema económico, es un tema sociopolítico. Eso costaba 150 millones de dólares. Y en ese momento, como cambió el mundo, dijimos, no podemos ir en este momento a sala cuna universal y estamos dispuestos a sacrificar esto, incluso en participación femenina, para ahorrarnos 150 millones de dólares aproximadamente. Sebastián de Polo. Hoy día el IFE son 3.000 millones de dólares en un mes. Sebastián de Polo. A ver, yo creo que de nuevo el gobierno llega tarde, porque estamos en la semana que se va a tramitar. Esto se le dijo al gobierno varias veces ya, de que septiembre iba a ser medio mes. La gente no está siendo capaz de recuperar todos los ingresos, particularmente las mujeres. Yo creo que eso efectivamente Eso es clave. O sea, el retroceso que tiene el mercado laboral de las mujeres es de 10 años. Entonces no se va a resolver, digamos, con un subsidio al empleo. Eso es lo que voy. O sea, la pandemia nos ha mostrado varias cosas. Una cosa, y estoy de acuerdo con esto, es de que tenemos que ir hacia la universalidad de ciertos beneficios, ¿no? Y ese principio es caro. Y tenemos que empezar como a tener en consideración de que es caro y que por tanto tenemos que tener una economía que sea capaz de sostener un piso mínimo de dignidad para todas las familias, independiente del tipo de ingresos a los que puede acceder o no acceder. Por mucho tiempo, por muchos años, la lógica más neoliberal, tanto de gobiernos de derecha como de gobiernos de la concertación, dejó a una sensación muy grande de gente, sobre todo estas capas medias que iban emergiendo, en vulnerabilidad. Entonces, alguna enfermedad, cualquier cosa generaba la precarización. No tenemos red de protección social. No tenemos una red de protección social tan efectiva. Y si han visto, yo estoy muy preocupado por las cifras de la CACEN, que ya empezó a mostrar un deterioro y un aumento en la pobreza y la pobreza extrema. Entonces, yo creo que en general el gobierno llegó tarde, está llegando tarde a esta discusión, porque de nuevo, estamos en la semana del cuarto retiro. Esto pasó la primera vez, la segunda, la tercera. ¿Crees que se va a aprobar el cuarto retiro? Mira, desde el punto de vista como más político, está empujado por bancadas transversales. O sea, hay gente de las bancadas de la derecha. Que se pongan de acuerdo en unificarlos, digamos. Claro, pero digo, o sea, todas las bancadas han empujado con distintos énfasis el retiro de los fondos. Yo creo que el gobierno debiera haber anunciado este fin de semana lo que iba a hacer. No sé si lo va a anunciar mañana o pasado, pero yo creo que es medio, o sea, como va a estar en tabla, va a ser bien difícil que no se apruebe. O sea, mi sensación es que se va a aprobar. ¿En serio? ¿Se va a aprobar, ustedes creen, Natalia? Yo, a ver, si los parlamentarios son deferentes con sus candidatos, Sebastián Sichel se ha manifestado en contra, Paula Narváez se ha manifestado en contra, entiendo que la senadora Proboste también se ha manifestado en contra. Digamos, que tiene que ver qué va a pasar, pero también lo condiciona, como lo habíamos dicho, que efectivamente tengamos ayuda. Están todos los candidatos en contra. Si hay alguna disciplina partidaria... Gabriel Boric también está en contra. O sea, pero en la misma posición, la posición de decir... O sea, claro, si es que, no podemos dejar a la familia a su suerte, digamos, como lo han estado... Pero han dicho, pero tú dices el IFE, ¿qué IFE? ¿Estamos diciendo el IFE de los 3.000 millones de dólares? El IFE universal. Lo que pasa es que tiene que ser una transición. Claro, tiene que ser gradual el retiro. A mí se me acaba de ocurrir octubre, noviembre igualito y en diciembre empezar la transición. Pero Francisco, ¿te puedo podría haber un criterio objetivo, a mí me gustan las cosas objetivas. El compadre que está en el IFE hoy día y que tiene empleo formal, lo empezáis a sacar y lo puede subsidiar al empleo. Claro, pero ahí hay... subsidio directo a él. Uno de los problemas que hay, lo han dicho varios expertos en términos laborales, que la gente cree que si
tiene un empleo formal se va a quedar Va sin sin IFE y el- por lo tanto no sale a buscar el empleo formal. Pero además, yo les quiero hacer una Y pregunta. eso es un porque, desincentivo a en el recuperar el fondo, empleo. La razón que se ha esgrimido aquí, ¿no es cierto?, es que hay casi 1 millón de personas todavía, ¿no es cierto?, que está desempleada. Pero de aquí a diciembre eso no se va a solucionar. Entonces, si ustedes amarran el IFE a la situación de desempleo o algún grado de situación de desempleo que se estime materialmente importante, entonces tenemos IFE, no sé, por varios años, ¿o no? ¿Cómo se soluciona eso? No, es que nos estamos amarrando al desempleo. Estamos diciendo que tiene que haber una transición porque tenemos 900.000 personas que están sin empleo. Eso, pero ¿no y que tú sería tienes mejor que generar rediseñar el un instrumento incentivo para que sea un incentivo al empleo? Porque el incentivo al empleo también se terminan ahora. O sea, el regresa y el... Pero por eso se arma esta Y además, comisión fíjate que hace una serie de sugerencias los subsidios justamente al en esa empleo línea. tuvieron una expansión enorme y después se estabilizaron, ¿se fijaron? Oye, recuerden, perdona, Rafael. en una línea, yo sé que no me van a creer, pero Rafael. en una línea, y esto va a sonar súper neoliberal, así que no sé si estoy de acuerdo con Ah, lo no, que yo voy me a voy. decir. Sí, no sé si estoy No de sé si acuerdo estoy de con... acuerdo con lo que voy a decir, pero aquí No te arriesgues, entonces. empiezan a aparecer otros conceptos que son políticamente incorrectos, de lo que es necesario empezar a pensar. No hay 1 millón más de desempleados en Chile. Hay 1 millón menos de personas participando en el mercado del trabajo. Así es. Y la diferencia es importante porque esto significa que hay un número muy importante de personas en Chile hoy día, a pesar de que recuperamos todo el producto que habíamos perdido, que susto, porque parece que las tecnologías sí están reemplazando gente esta vez, claro. que no están participando en el mercado. No es que están buscando pega y no la encuentran, no están ni siquiera saliendo a buscar pega. ¿Cómo? Y Macarena Lobo. eso entonces te obliga a hacerte cargo de la necesidad de empezar a hablar de nuevo, aunque no nos guste, de flexibilidad laboral, adaptabilidad, que permita que la gente pueda hacer varias cosas al mismo Macarena, tiempo. ¿cómo hacemos que la gente vuelva al mercado laboral con ganas, con la realidad que narra Rafael? O sea, bueno, aquí hay una cosa de corto plazo, ¿no es cierto?, hacernos cargo, y hay una cuestión de mediano y largo plazo que tenemos que hacernos cargo de cómo vamos a modificar el mercado del trabajo. Y en ese sentido hay una cuestión mucho más profunda, ¿no es cierto?, de desarrollo productivo, de incentivar ciencia y tecnología, de la educación, de cómo vamos a mejorar el sistema de capacitación, que venimos años de años, que vamos a cambiar el censo, los sistemas de capacitación y no lo hemos hecho. Entonces, ¿Y flexibilizar el mercado laboral como propone o sea, yo Rafael? creo que... Llámalo adaptabilidad para que suene bien, ¿no? Adaptabilidad. Flexibilizar con sindicato, me lo compro el tiro. Claro, yo eso te iba a decir. Aquí, en la Pero práctica, por en la medida supuesto, que si tú tienes que tener negociaciones que sean razonablemente de hecho, horizontales, en los sindicatos cumplen en la parte de reforma ese rol. laboral que impulsó la presidenta Bachelet, ¿no es cierto?, se establecen pactos en el marco de la negociación que tú puedes hacer adaptabilidad laboral para conciliar la vida laboral con la vida familiar, y de esa perspectiva que sean negociados y avalados con los sindicatos, yo tampoco tengo problemas. Si lo Pero que me eso en el parece- largo plazo, ¿cierto? Eso es de largo Sabemos que plazo. eso es a largo plazo. ¿Cómo se hace hoy día para enfrentar el problema que tenemos que la gente, hay un grupo importante de personas que no están saliendo Tienes que a buscar incorporar un trabajo? plan, digamos, de incentivos y con una diferenciación clara de género, porque hoy día, digamos, si bien los incentivos tienen un sesgo positivo, digamos, que es un poquito mayor, de 250 a 290, no es lo suficiente para poder capturar, ¿no es cierto?, la cantidad de mujeres que han quedado fuera del mercado del trabajo. Bacán. Tienes que hacer inversión pública para reactivar, digamos, por esa vía y generar más empleo. Mira, Inclusive- a Joe Biden, presidente norteamericano, le preguntaron, él dijo, no sé si lo vieron esto, ¿no? Él dijo que los empresarios se le acercaban y le decían, la gente no quiere trabajar. Y él lo dijo súper claro, páguenles más. Hay empresarios y hay industrias completas que se están quejando porque no son capaces de aumentar los sueldos y hacerlos competitivos al lado de ciertos beneficios sociales que son, pero magros. O sea, de nuevo, la idea de la dignidad, el piso mínimo de dignidad, ¿cuánto cuesta? ¿Y estamos dispuestos a pagarlo entre todos o no estamos dispuestos a pagarlo Ahí es entre donde todos? lamentablemente Eso yo creo que tienes ese conflicto entre empresas grandes y pequeñas, donde la realidad es tan distinta. Perfecto, Lamentablemente. pero a lo que voy es que, por ejemplo... Ándate a las 500 lucas la gran empresa. claro. Perdónenme, me baja lo de profesor. Hay un mito en Chile. ¿Ustedes cuántas veces han escuchado que la pyme da el 70%? ¿Lo han escuchado, no? Es 48. Bueno, los datos oficiales hablan que la gran empresa, que es el 1% de las empresas, contrata formalmente casi la mitad, La 48%. mitad. Es mitad y mitad. Y tú sabes que en la gran empresa, el 26% de los trabajadores de la gran empresa ganan el mínimo. ¿Es posible eso? De hecho, no, bueno, pues. esta semana quería hacer además un homenaje. Falleció María Esther Fere, Sí, pues. exdirectora del trabajo, una tremenda Gran valor. abogada sindicalista y laboralista. Feminista. Feminista además, que ella fue muy crítica de la reforma de cómo terminó la reforma laboral de Bachelet II.
Y entre las cosas aparecieron un par de videos de ese momento, de esta semana, y María Esther decía, claro, el problema es que tenemos una indignidad en el mercado laboral, ¿no? Y eso, el Estado tiene dos herramientas para solucionarlo. O con bonos que incentiven, o negociando, o fortaleciendo la capacidad negociadora de los sindicatos. Hay una tercera manera. Sí, pues tienes los ingresos. Hay una tercera manera que es teniendo un sistema con políticas sociales, políticas sociales, políticas salariales más justas y capacidad negociadora. En el punto de capacidad negociadora estamos muy mal. O sea, menos del 20% de los trabajadores chilenos está sindicalizado. Perdimos la titularidad sindical. Y eso que con la reforma de Bachelet pasamos del 15 al 20. Ahora, yo sí estoy de acuerdo, y esto es un debate que es mucho más a largo plazo. El mercado laboral está en una reestructuración brutal, producto de las tecnologías, del cambio paradigmático, de verdad. Una cosa mucho más profunda que la coyuntura. Y eso es mucho más largo y hay que hacerse cargo. ¿Por qué? Porque esto ya está pasando en algunos países que no están siendo capaces de dar empleos. Oye, tenemos una oportunidad, Sebastián, tenemos una oportunidad preciosa, porque el título de la canción es se acaba la pandemia sanitaria, la pandemia COVID, y viene la pandemia laboral. O sea, estamos todos de acuerdo en que el tema laboral tiene asustado a medio mundo y particularmente a nuestro país debería. Pero una de las razones por las cuales esto es así es porque en Chile hace una década que tenemos diagnosticado el problema del Sistema Nacional de Capacitación y hemos hecho poco o nada. Poco o nada. Esto se remonta al informe de Larrañaga. Entonces, estoy de acuerdo. Entonces, tenemos... Ahora, yo quiero decir solo una cosa. Tenemos una oportunidad preciosa en el tema laboral por su importancia, hoy y mañana, y pasado mañana, dado lo que tú estás diciendo, el drama hoy y la necesidad estructural de largo plazo, de llegar a acuerdos en las que todas las partes de alguna manera ganan, parece una cosa infantil, y al mismo tiempo todas ceden un poco. Yo conozco al menos 4 informes técnicos de expertos laborales totalmente transversales hechos en los últimos 6 años que tienen cerca de 100 propuestas. Avancemos hacia lo técnico y busquemos un sistema en el cual... Bueno, cuando estemos en el gobierno vamos a avanzar en esta dirección. No yo, ¿eh? Vamos a ver quién va a estar en el gobierno, el candidato. El candidato de yo a la vuelta. Yo estoy jubilado. Antes de eso, claro, hay que ganar las elecciones. Vamos a una pausa y volvemos precisamente con eso. Los dichos entre Paula Narváez y Yarna Proboste. ¿Puede ser candidato Rodrigo Peña y Lillo? Yarna Proboste se va a sacar una foto con Rodrigo Peña y Lillo si es candidato a senador, todo eso a la vuelta aquí en Estado Nacional. ¿A dónde va Pancho Vidal? Hugo. No, porque ya un cigarrito. Está bien, oye, está bien que... Estamos de vuelta. 12:08 minutos. Habíamos dejado planteado el tema a raíz de lo que ocurrió esta semana, ¿cierto? Con SQM, Rodrigo Peña y Lillo, que está dentro de los 34 indagados, ¿cierto?, por el caso SQM, pero que se decidió no perseverar en su investigación. ¿Puede ser candidato a senador como él quería ser? ¿O debe ser? Mira, porque la presidenta del PPD, más allá de que Rodrigo Peña y Lillo ya no es PPD, pero quería ir en un cupo PPD, según se entiende, ¿no? Sí, yo te voy a dar mi opinión. Y la presidenta dijo que... Dejó claro que... Subimos el estándar. Ya no. Subir, así se llama, subir el estándar. Sí. Mi problema es el siguiente. A ver, pero voy a hacerlo súper corto. Yo tengo 3 experiencias cuando yo estaba en La Moneda que fusilaron a las personas comunicacionalmente porque no se estableció la presunción de inocencia. Tom Bolini, sí. Caso Coima, absuelto por la Corte Suprema, y lo destrozaron, ¿eh? Jovino Novoa, Spinac, a mí me tocó. Y el presidente Lago me dijo, nunca hagas un juicio, que los tribunales decidan. Oye, ¿y la Yarna Proboste? Yo era colega de él. Cuando lo acusaron constitucionalmente. Infundadamente. Y hoy día en las redes, a propósito, sí, pues dicen que sacando los videos que mienten, digamos, millones de dólares. Cuando fue... Quiero decirte que la Contraloría General de la República, el mismo año que fue fusilada cívicamente, 5 años de exilio político, Yarna Proboste, declaró que era completamente inocente.
Fue toda una campaña orquestada, digamos. Basado en esos casos que... Entonces, ¿qué es lo que digo yo? ¿Qué es lo que digo yo? Porque aquí en el caso de Peñalillo se decide no perseverar porque impuestos internos no interpuso Pero, no porque se le haya Connie, declarado Connie, o sea, inocente yo no y es se que lo haya defienda absuelto. la persona, defiendo el principio. Sí. Entonces, ¿qué me pasa a mí? Si tú no objetivas la sanción, abres un abanico enorme. Enorme. ¿Y cuál es el criterio? Mi criterio es condenado por los tribunales que, en el caso del PPD, de otro partido. ¿Se equivoca la presidenta Piergentili de su partido? No, si lo hemos conversado. Ella está subiendo el estándar, pero coincidimos con ella. Pero no deja el estándar en solo condena, sino que dice no. que ahora ya no se puede presentar. No, hay que objetivar más. Ya. Porque si no abres una caja de... ¿Te pongo un ejemplo brutal? A propósito de los 34. Sí. Macaya, el presidente de la UDI, y naturalmente candidato a senador por O'Higgins, es natural que sea candidato a senador. Su señora es una de los 34. Él dice que es completamente inocente la señora, y yo le creo. Bueno, si tú subes ese estándar, bueno, puede ser candidato a senador, ¿o no? Yanna Proboste, Perdone el ejemplo concreto. Macarena, Yanna Proboste se sacaría una foto si gana la primaria o la consulta. Sí, consulta. Del 21. Con un potencial candidato como Rodrigo Peñalillo. Bueno, ella ha sido categórica, ha dicho que en definitiva esta es una decisión, ¿no es cierto?, de las directivas partidarias, pero ha hecho un llamado claro y contundente en el sentido de que estas directivas tienen que tener estándares claros de que la transparencia, la probidad es un hecho sustantivo y por tanto ella esperaría que se elevaran, tal como lo decía Francisco, los estándares para la selección de quienes van a ir en las listas parlamentarias. Y en el caso concreto de Rodrigo Peñalillo, si se aplica elevar ese estándar, ¿quedaría fuera o quedaría dentro de los posibles candidatos? Bueno, es una decisión, como te digo, de los partidos y todo, pero ella ha sido categórica. No, claro, que tiene pero que si él fuera, si el PPD decidiera que sí puede ir en un cupo el PPD. PPD decidió que no. Ya decidió que no va a ir, entonces es una cosa hipotética que no va a ocurrir, si él digamos. fuera candidato como independiente, o alguien más le da un cupo. No creo que vaya a reunir las firmas de aquí a esa fecha, digamos. Ya, por lo tanto, ustedes están de acuerdo en el criterio aplicado por el PPD. En el Para el caso de Rodrigo Peñalillo. En elevar los estándares, es que yo no lo personalizaría porque es un tema mucho más general, tal como decía Francisco, ya con la misma experiencia que él recordaba, ¿no es cierto?, de lo injusto que fue la acusación constitucional, que fue en definitiva una trama política, ¿no es cierto?, está en el libro de Alamán con Cubillos de sacarla de la vía y fue el principio del desalojo y que quedó plenamente comprobado con la Contraloría General de la Pública que era totalmente inocente. Es que es muy delicado este tema. Claro, hay que tener estándares claros, objetivos. Y en ese sentido yo comparto, por ejemplo, lo que digamos del mismo Servicio de Impuesto Interno, la Fiscalía Nacional Económica o el CERVEL, por ejemplo. Hay que establecer parámetros objetivos para cuándo tienen que querellarse o no, porque hoy día queda la arbitrariedad. Que no queda la arbitrariedad de alguien. Y esa es la ley, la que se está aprobando. Sebastián de Polo. Pero yo creo que aquí hay un problema más grande y es un problema de ética política. SQM declaró en Estados Unidos que había puesto 18 millones de dólares para financiar ilegalmente la política en Chile. Y eso hoy día no ha tenido ni siquiera una sanción. 18 millones de dólares puestos en financiamiento irregular de la política. Es impresentable que el Servicio de Impuestos Internos no haya avanzado en las querellas. Es impresentable que la Fiscalía no tenga las capacidades, las competencias para investigar presunta corrupción. 18 millones de dólares puestos por una empresa, que además es una empresa monopólica, que tiene una posición absolutamente brutal en el mercado. Una concesión. O sea, por favor. Ya, ¿y aquí el problema es que... Entonces, Sebastián, ¿cuál debiera ser el criterio? Porque en esa lista de gente que ha sido indagada y que finalmente no se persevera por lo que tú dices, porque el Servicio de Impuestos Internos no presenta... Se persevera en algunos casos. Sí, en algunos casos, porque está Longueira, donde sí va a haber el caso... En el caso Penta se perseveró... Exactamente, pero... Es que no puede quedar al arbitrio del director de Impuestos Internos. No puede quedar al arbitrio de un funcionario de gobierno. O sea, si ese es el problema, es que es un funcionario de gobierno. Entonces, está en ese puesto... No se elige que la acción tenga que pasar necesariamente al Ministerio Público, porque también queda el arbitrio del fiscal de la causa. Pero no es un funcionario de gobierno. O sea, es súper distinto de que el ministro de Hacienda, si el ministro de Hacienda me llama por teléfono y soy director del Servicio de Impuestos Internos, y el jefe me baja una línea. ¿Quién tiene las competencias técnicas para impetrar la acción penal? Y esa es otra discusión que es muy distinta a la que estamos teniendo ahora de qué estándar le ponen los partidos a sus candidatos. Es una discusión pero diferente. los partidos hoy día están teniendo este problema
sobre todo los partidos que estuvieron involucrados en el SQM, porque taparon SQM. Y esta es la percepción que tenemos todos los chilenos. ¿Quién lo tapó? El gobierno, o sea, Michel Jorrat dijo que había sido presionado desde el Ministerio del Interior, donde el ministro del Interior era Rodrigo Peñailillo. O sea, esto es la noticia que todos vimos, po. O sea, por favor. O sea, yo por lo menos no me voy a prestar para un blanqueo de la clase política que fue incapaz de ponerle el cascabel al gato en el tema de la corrupción con una empresa que fue además... que nadie se está prestando para eso. No, o sea, pero por lo menos la candidata Proboste ha sido está bien, y pero enérgica respecto están a que no va a aceptar la arrastrando, corrupción pero están, antes, Vidal, ahora ni Francisco, después. están arrastrando no haber resuelto esto cuando había que haberlo resuelto. ¿Eso fue el 5 gobierno años de atrás. Michelle Bachelet? Sí. Mira, ¿Qué tiene que decir Pancho yo Vidal? tengo una que opinión fue parte de ese más gobierno. como conceptual, lo que le he revisado técnicamente. Yo creo que el fiscal Abbott, que está en una contradicción, porque siempre ha dicho públicamente que el Ministerio Público debe tener la iniciativa, debiera tener la iniciativa y no el servicio. Lo mismo pasa con la Fiscalía Nacional Económica. Ahora, ahí hay argumentos súper técnicos. Sí. Además, pero en el tema, perdón, en el tema de tapar el caso SQM. ¿Hubo intención del gobierno de Michelle Bachelet de tapar el caso SQM para beneficiarse? Yo creo que la presidenta Bachelet jamás intentó tapar algo. Esa es mi opinión. Creo en ella. Yo creo en Michel Jorrat. ¿Vidal cree en Jorrat? Que dijo era el que se había director del juntado con Servicio Puesto Interno Peñalillo. que dijo que de Interior lo habían presionado. Claro, yo no estoy diciendo que fue la presidenta es Bachelet. la Yo digo, versión de Jorrat que tengo que creerla y la salió, versión además. de Peñalillo dice que es distinta. Bueno, mira y espérate, y no es raro que haya cambiado el gobierno de la centro-izquierda a la derecha y el director sea exactamente la misma persona. El director del Servicio de Impuestos Internos. Entonces, También, miren, de verdad, o sea, puta, disculpe pero hasta las 12 nomás, hasta las 12. Porque aquí lo Somos que... tontos hasta las 12. Somos tontos hasta las 12. Porque aquí Carlos Gajardo, digamos. Porque aquí lo Hay que darle la autoría. ¿no? Bueno, Carlos Gajardo y sale por los mismos casos, porque la Fiscalía también actuó mal. Entonces, aquí hay un juicio ciudadano, que ustedes vean cualquier encuesta, cualquier estudio, de que hay... A ver, y yo comparto esto, de que hubo una operación para bajar la toma de responsabilidad. Transversal el efecto, probablemente. Puede ser que... Comisión Engel y hubieran muchas leyes para separar, ¿no es cierto?, el financiamiento de la política y todo. y todavía hay falta. vacíos que tenemos que No, resolver. pero miremoslo en positivo. Miremoslo en positivo. Siempre yo, que debe ser que soy más viejo que todos ustedes, uno aprende. Yo les decía los casos que yo vivía, Novoa, Spinac y todo eso, que fue tremendo. Yo creo que lo que se está produciendo en el Congreso, creo que se aprobó en la Cámara, además, y pasó al Senado, es que el Servicio de Impuestos Internos y la Fiscalía Nacional Económica, la ley en determinadas circunstancias lo obliga a ir al Ministerio Público. Vamos a hacer una pausa. Yo creo que ese es el criterio. Otra más, pero si aquí se hacen pausa. Ahora sí se hacen pausa. Vamos a hacerla. Y volvemos. 30 segundos, Rafael Berguán. Esa es la forma de callar a señor Vidal. Rafael Berguán, los 30 segundos para cada uno de lo que deberíamos esperar para esta semana y lo que viene. Yo quiero cerrar el punto anterior. A mí me parece, y tengo que decirlo como economista, que nos importan las instituciones, que al final no es aceptable que haya instituciones en ámbitos tan relevantes como este que tengan la discreción para el poder para eventualmente perseguir o no perseguir, para buscar o no buscar. Eso me parece que en una democracia que funciona bien, con instituciones que funcionan bien, no debería ser así. Conversábamos además fuera de cámara que no solo pueden algunos decidir arbitrariamente no perseguir en determinados contextos, como pasa con impuestos internos y con la Fiscalía Nacional Económica, sino que además se mantienen muchas veces las causas abiertas ad eternum. Entonces, Sebastián si las cosas no de Polo. funcionan. Esta semana ya parte el trabajo de campaña de Gabriel Boric con Apruebo Dignidad. Hemos tenido muchas reuniones con nuestros aliados del Partido Comunista. Las relaciones no están muy bien ahí. No, han estado mejorando. Yo he estado en todas esas reuniones, así que les puedo ¿Se ha contar. portado mal Jadwe con Boric después del Yo creo que no. ¿Y las parlamentarias qué pasa? Y las parlamentarias, así que va a ser una semana bien movida para Apruebo Dignidad. ¿Hay Esperamos candidato darle... Sebastián de Polo? No puedo confirmar ni desmentir esa... Aprende muy rápido. Próximo fin de semana la primicia. Natalia. 23 es el día que se firma Sería un el buen pacto. candidato a senador por Santiago.
¿Sí? Sebastián, Eso ¿sí? está arreglado, aquí ya ¿Pero de de conversar. dignidad en su conjunto o vamos separados ahí? Nosotros como Frente Amplio estamos empujando una lista única de apruebo de dignidad. Hay razones técnicas, ustedes las conocen, electorales, si cabemos todos en una misma lista, son cosas Sí, técnicas. son muchos, además. pero la voluntad política, por lo menos el Frente Amplio, si se hemos expresado a nuestros aliados, lo han entendido, es ir en una lista única parlamentaria que, a nuestro juicio, puede ser la lista parlamentaria más votada de Chile en noviembre. Natalia. Tiene fe. ¿Qué tal? Se tiene fe. Está bien, po. Yo creo que hay que estar atentos a la Convención Constitucional. Entra en tierra derecha ya los plazos para proponer un reglamento definitivo para la Convención. Y más que el reglamento, que de suyo es importante porque habilita la discusión de fondo, a mí me gustaría que mejorara el clima del debate. En esta misma línea que decía Francisco, cuando hay criterios objetivos podemos juzgar. No cuando es a gusto, ¿no es cierto?, del consumidor, del constituyente, de su propio sentido de justicia. Creo que esta semana hemos tenido una mala experiencia, lo que le pasó al convencional Arancibia es una muestra de esos casos subjetivos donde una persona que tiene el legítimo derecho de pertenecer a la convención, a cualquier comisión, ha sido juzgado subjetivamente por criterios de superioridad moral. Vamos por este lado. La centroizquierda. Sí, la centro-izquierda. Mira, yo creo que... A ver, 30 segundos. Yo creo que para la centroizquierda, que en mi opinión y con mi candidata Paula Narváez, es el mejor camino en noviembre, porque simultáneamente garantizamos cambios profundos, con estabilidad. Esa es la clave de la centroizquierda. Eso es su experiencia de la centroizquierda. Pero hay parlamentarios de su partido que están apoyando a Yasna Proboste. Bueno, eso habla mal de mi partido. ¿Qué querés que te diga? O habla mal tal vez de la candidata, que no es capaz de convocar. No me toque a la candidata. No, pues Este es un digo, problema del planteo la partido. pregunta. No, Pero les gusta más, ¿por qué les gusta más Yasna Proboste? Es que la Yasna, Carlos y la Paula pertenecemos a una lógica política que es la que acabo de decir. Entonces da lo mismo por cuál de los tres Pero gane. quiero decirles lo siguiente, ya que tenían de invitados... No, bueno, Vidal, Ya, pero yo Vidal no Decano, que me interrumpe. Vidal Decano cree que tiene 30 minutos. No, mira, lo que No, pasa es lo culpa siguiente, mía. que se abre una oportunidad mejor electoralmente a la centroizquierda, porque Cuevas es a Boric lo que Kass es a Sichel. Chan. Macarena Lobo. Bueno, yo creo que es una semana muy importante, tal? clave, ¿no es cierto?, en la consulta ciudadana de mira al 21 de agosto y por tanto es muy importante, como decía Francisco, somos una coalición, tenemos matices, diferencias, pero somos una coalición que hacemos una propuesta, ¿no es cierto?, de gobernabilidad para el futuro, creemos que somos la mejor opción para gobernar este próximo gobierno y por tanto llamamos a todos a participar en esa consulta ciudadana el 21 de agosto. El 21. Sábado 21 de Nos quedan agosto. 2 sábados. ¿Cuántos van? ¿Expectativa de cuántos van? Ah, eso es ¿Cuántos participan? ¿Cuánta gente va a participar? La mayor cantidad de gente posible. No, yo no pero me voy a... ¿Cuántos votos imprimieron? A Vidal le Vidal se gustan podrá los casar con números. Yo no ¿Cuántos sé. número superior a 8 personas? Porque ¿Cuántos votos siempre son los imprimiste? presidentes de partido. Estamos aspirando a poco. Sí. Pancho Vidal, Macarena Lobo, Rafael Berguán, Sebastián De Polo, Natalia González, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas Hasta gracias a esta usted hora por la son las 12:30, invitación. así que es hora de... Lo hemos pasado muy bien. Gracias, Connie. Hasta... Sí, nos vemos. La próxima semana. Buenas noches. Que tengan una buena semana.